¿Qué tal? ¿Cómo están? En este video vamos a ver cómo algunas transformaciones en la expresión analítica de una función, en la fórmula de una función, afectan al gráfico, ¿tá? Ahí yo les voy a poner en pantalla, ustedes si quieren pueden parar el video con los resúmenes de algunas de las más típicas transformaciones. Digamos que la primera es cuando yo a una expresión analítica le sumo o le resto una constante positiva, ¿tá? Siempre se considera acá la constante como una constante positiva. Entonces, cuando yo sumo a una expresión analítica una constante c, el gráfico, es decir, yo voy a tener una función con cierto gráfico de una función f, cuando le sumo esa constante a la expresión analítica, la gráfica sufre una transformación que es una traslación, un desplazamiento hacia arriba, cuando el valor, como decíamos, se suma un valor positivo, y cuando se resta una constante positiva, es decir, cuando resto a la expresión analítica, lo que va a haber una traslación del gráfico hacia abajo, es decir, que todos los puntos del gráfico se trasladan c unidades. La segunda transformación es cuando yo le sumo o le resto una constante a la variable, a la x, digamos así. Entonces yo tengo la función f de x, ahora voy a tener la función f de x menos c. Es decir, la constante está restada o sumada a la x. En ese caso se produce una traslación horizontal, un desplazamiento horizontal. Si el valor es positivo, siempre c es valor positivo, cuando lo resto se traslada hacia la derecha. Esto es un poquito, va contra la intuición. No voy a explicar en este video la razón por la que pasa eso, simplemente vamos a ver cómo se aplica. Pero acuérdense eso, si estoy restando, va para la derecha, y cuando sumo, va para la izquierda. Es decir, cuando le sumo una constante positiva, va para la izquierda. Cuando resto una constante positiva, va a la derecha. Es como al revés de la intuición, porque en el caso del vertical, cuando sumo va para arriba y cuando resto va para abajo, y uno podría pensar acá que cuando sumo va a la derecha y cuando resto va a la izquierda, pero en realidad es al revés, otra transformación es cuando multiplico la expresión por menos 1. Entonces, cuando yo multiplico toda la función, la expresión analítica, por menos 1, se da una reflexión, nosotros podríamos decir una simetría respecto al eje de las x. Es decir, todos los valores cambian de signo al multiplicar por menos 1. Entonces, si un punto del gráfico está sobre el eje de las y, va a quedar debajo a la misma distancia. Si estuviera abajo, va para arriba. Queda simetrizado respecto del eje de las x. Y cuando se multiplica por menos 1 a la variable, a la x, se da una simetría respecto del eje vertical, del eje y. Entonces, si un punto está en el gráfico de la función, el simétrico se toma la misma distancia al otro lado del eje y, siempre de manera perpendicular. Ahí tiene que ser perpendicular. Entonces queda simetrizado, una simetría axial respecto del eje y. Cuando se multiplica toda la función, es decir, la expresión analítica de la función por una constante mayor que 1, se produce como un estiramiento, es decir, es como que se dilatara el gráfico. Entonces todos los valores se van a alejar del eje. Entonces, si yo multiplico un valor que esté por acá por c, por esa cantidad, me va a quedar un número más grande, entonces la ordenada va a estar más arriba. Si yo tengo un valor que tiene cierta imagen acá, cuando lo multiplico por un número positivo mayor que 1, se va a alejar también del eje. Entonces se da como una dilatación vertical. Y cuando multiplico por c a la función, pero el valor de c es menor que 1, se da una contracción. Cuando yo multiplico un número por un valor menor que 1, se achica el resultado, Entonces los valores van a quedar más apretados
contra el eje. Por ejemplo, si fuera un medio, 0,5, toda esta distancia sería la mitad. Es decir, a esta altura la divido a la mitad y ahí me queda la nueva gráfica, ¿no? Y la última transformación es cuando multiplicamos a la variable por una constante. Si la constante es mayor que 1, entonces el gráfico se contrae hacia el eje de la sí, como que queda más apretadito hacia el eje de la sí. Y cuando el valor es menor que 1, el gráfico es como que se dilata, como que se estira, se aleja del eje de la sí. Así que esas son las 5 transformaciones básicas. Ustedes pueden parar nuevamente el video si quieren anotarlas. Y vamos a ver ahora un ejemplo. Después en otro video vamos a hacer otros. Pero en este video vamos a hacer un ejemplo de una función que tiene esta expresión analítica. Menos 2 por 5 cuartos a la 1 menos x menos 1. ¿Tá? Entonces, vamos a partir de una función, le llamé h acá, no importa el nombre, que es 5 cuartos x. ¿Tá? 5 cuartos x. Yo acá la tendría que haber hecho azul para ser un poquito más coherente con los colores. Que es esta que está acá. La estoy repasando. ¿Ah? Esta que está acá es la gráfica de la función 5 cuartos x, que es una función exponencial. Aprovecho para repasar que una función exponencial a a la x, una función de la forma a a la x, cuando la base es mayor que 1, la función queda así. Un valor clave para tener en cuenta es que al eje de las y siempre lo va a cortar en 1, porque cuando x vale 0, toda base distinta de 0 elevado a la 0 da 1, y en 1, a la 1 da a. Es decir, el valor que yo voy a tener cuando x vale 1 es a, el valor de la base. Y si la base es menor que 1, la función queda decreciente. Eso sería la función de la cual partimos. Y a esa función vamos a ver qué transformaciones sufre la gráfica según lo que vimos al principio del video. ¿Tá? Entonces, primero, 5 cuartos elevado a la x es una función exponencial, es creciente porque 5 cuartos es mayor que 1, es 1,25. En el eje de la sí va a cortar en 1, es decir, este punto acá es 0,1, y en 1 va a valer 1,25. Esa es la función original. Lo primero que veo acá es que el exponente es 1 menos x. 1 menos x es lo mismo que decir menos x más 1. ¿Tá? Menos x más 1. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Yo tengo la función verde que dice acá, 5 cuartos elevado a la menos x. Es decir, la transformación que teníamos acá, esta que está acá. A la menos x. ¿Ah? Es decir, multipliqué por menos 1 a la variable. Entonces, lo que voy a tener es una simetría respecto del eje de las y. Por eso todos estos puntos que estaban acá se van a simetrizar respecto del eje de las y. Entonces, el gráfico verde va a ser una simetría de la gráfica azul. Un punto que esté por acá se va a ir para acá. Un punto que esté por acá se va a ir para acá. ¿Tá? Siempre recuerden que tienen que tomar la misma distancia de los dos lados. ¿Tá? Así que, primera transformación es multiplicar por menos 1 a la variable, produce una simetría horizontal. A esta función, ahora le sumo 1 a la variable, es decir, menos x más 1. ¿Qué pasaba cuando yo sumo 1 a la variable? Lo tenemos acá. Sumo 1, el gráfico se traslada a la izquierda una unidad. Por lo tanto, el gráfico marrón va a ser como el verde, pero todo trasladado una unidad a la izquierda. Entonces, este punto, por ejemplo, que estaba acá, se va a trasladar al menos 1, 0. ¿No? Si quisiera ponerle acá sería menos 1,
El 0,1 ahora va a ser menos 1, 1. El gráfico marrón, ¿no? Acá que estaba el 5 cuartos, ahora se va a venir el 5 cuartos para acá. No sé si quieren ponerle algunos valores clave, pero lo que tienen que hacer básicamente es algo geométrico, digamos, una traslación. ¿Ah? Así que el gráfico marrón se obtiene trasladando el gráfico verde todo una unidad para atrás, hacia la izquierda, digamos. ¿Ah? Acá vieron que se aprieta, es como que se apretaran los gráficos, pero en realidad es porque cuando están con una dirección media como horizontal, al correrlo en sentido horizontal atrás, los gráficos quedan pegaditos, no se mantiene la distancia de manera vertical. Si pueden hacer esto en papel cuadriculado, estaría bueno. Bueno, la próxima transformación es multiplicar por menos 2. Vieron que acá tienen un menos 2. Entonces, a la gráfica marrón, es decir, a la función marrón, la expresión analítica queda multiplicado por menos 2. Quiere decir, acá hice 2 en 1, ¿no? Porque es multiplicar por menos 2 es lo mismo que multiplicar por 2 y después por menos 1. Hice las dos a la vez. ¿Qué es lo que pasa? Al ser 2, es decir, un número mayor que 1, se va a dar una dilatación vertical. Y al ser negativo, se da esa simetría respecto del eje de las X. Entonces, hice las dos en una. Mirá, la gráfica marrón está acá. Entonces, la gráfica azul oscura, esta, va a estar al doble de distancia, pero simétrico respecto del eje de la Y, es decir, para el otro semiplano. Entonces, si acá está en 5 cuartos, acá voy a estar en 10 cuartos, ¿no? Se multiplica por 2. Si acá estaba en 1, acá va a estar en menos 2. Entonces, ustedes tienen que tomar esta distancia y tomarla el doble, pero en el semiplano opuesto, ¿no? Si acá estaba cerquita, acá el doble. ¿Ah? Bien. Y la última transformación que hice es restarle 1, ¿no? O poner menos 1. ¿Qué pasaba cuando yo resto una constante? Todo el gráfico se traslada hacia abajo una unidad. Entonces, del gráfico azul al violeta, lo que hay es una traslación de una unidad hacia abajo. Entonces, todos los puntos que están acá se trasladan una unidad hacia abajo. Una unidad hacia abajo. Acá pasa lo mismo que pasaba en el horizontal, que es como que quedan pegaditas estas dos, pero es porque la traslación es vertical. ¿Tá? Entonces, como ustedes ven acá, lo que a mí me resulta más fácil es identificar todas las traslaciones que hay, todas las transformaciones que hay, una por una, buscar la función original, que es la exponencial, y ahí ver qué transformaciones se le hizo a la expresión analítica, y cada transformación irla como componiendo, ¿no? Hago una, veo cómo queda, después hago otra, veo cómo queda, hasta el final. Es decir que la que comenzamos fue esta fue la primera, y después de todas las transformaciones, la final, que es la que me piden, es esta que está acá. ¿Ah? En otro video voy a hacer otros ejemplos, pero quería tener este video como base para explicar la fundamentación de por qué van quedando estas transformaciones.